Hola, sean bienvenidos a otro video de la sección ¿Cómo funciona? Hoy trataremos el tema sobre cómo funciona un generador eléctrico. Para comenzar, ¿qué es un generador eléctrico? Un generador eléctrico es, en esencia, una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Esta transformación de energía se consigue gracias a la interacción de los dos elementos principales que componen al generador eléctrico, los cuales son el rotor, que es la parte móvil, y el estator, que es la parte estática. Funcionamiento. El principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas se basa en la ley del físico inglés Michael Faraday, que fue quien realizó un experimento en el cual demostró que, para producir una corriente eléctrica debido a la presencia de un imán, era necesario que éste se moviese en la región donde se encontraba un hilo conductor. Para entender esto de una mejor manera, se hará una recapitulación en la historia sobre cómo se consiguió hacer un motor eléctrico, ya que a partir de este se crearon los generadores y más tarde Faraday lo formalizó en su ley. En un inicio, se utilizaron las primeras baterías creadas por Alessandro Volta en el año 1800 para alimentar los diferentes prototipos. Después, en 1820, Hans Ørsted descubrió que cuando se induce una corriente eléctrica a través de un material conductor, como lo puede ser el alambre de cobre, se genera un campo magnético con dirección en base a la regla de la mano derecha, en donde nuestro pulgar nos indica la dirección de la corriente y el resto de nuestros dedos la dirección del campo magnético. Si ponemos frente a nosotros nuestra mano derecha y colocamos nuestro pulgar apuntando hacia nuestra izquierda, la dirección del campo magnético es hacia el frente de nosotros, mientras que si nuestro pulgar apunta hacia la derecha, la dirección del campo magnético es hacia nosotros. En 1824, William Sturgeon creó lo que hoy conocemos como el electroimán. Este consiste en enrollar un alambre conductor en un material ferromagnético y conectar las terminales a una batería. Esto hace que se forme un campo magnético, el cual pasa por el centro de la barra metálica, obligando a las cargas de la barra metálica a ordenarse como si fueran un imán, es decir, formar sus polaridades positiva y negativa. Una vez que consiguió esto, Sturgeon encaró dos electroimanes en forma de U, de los cuales uno sería el rotor y el otro el estator. A ambos electroimanes se les haría pasar una corriente eléctrica para generar sus campos magnéticos y, por consiguiente, sus polos. Las conexiones de la alimentación para generar los campos se harían de forma que los polos iguales se encararan para que se repelieran, haciendo que el rotor gire 180 grados. Sin embargo, esto solo se conseguiría una vez, ya que al girar los 180 grados, los polos se atraerían haciendo que dejara de girar el rotor, por lo que se tendría que estar cambiando la conexión de los cables del rotor en todo momento para hacer que gire. Fue entonces que William Sturgeon inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargase de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí. Estas placas estaban conectadas a su vez a los cables de la fuente de alimentación, pero solo mediante presión, de manera que pudieran girar libremente. Así, cada vez que el eje gira 180 grados, se logra que las placas toquen alguno de los bornes de la fuente. De esta manera, la polaridad cambia una y otra vez de forma indefinida. Con esto comprendido, podemos apreciar en la siguiente imagen todos los componentes del motor, solo agregando que la escobilla no es más que un material conductor que permite transmitir la corriente al alambre de cobre o rotor. En resumen, al hacer pasar una corriente en el alambre de cobre, este generará un campo magnético el cual, al tener sus polos orientados de la misma forma que el imán en la parte inferior, se repelerán, provocando así que el rotor se mantenga girando constantemente. Cabe resaltar que generalmente el rotor gira en la parte interna del estator, habiendo una plaza de aire presente entre estos dos, la cual se denomina entrehierro.
Una vez que hemos entendido la importancia del rotor y el estator en un motor eléctrico, nos será más fácil entender cómo funciona un generador eléctrico. En este, una de las dos partes genera un flujo magnético, inductor, rotor, para que el otro lo transforme en electricidad, inducido, estator. Normalmente, tanto el estator como en el rotor existen devanados hechos con conductores de cobre. Para generar tensión inducida o voltaje en el circuito de armadura o estator, debemos crear un campo magnético en el rotor. Esto se logra alimentando el rotor con una fuente de corriente continua. El campo magnético generado inducirá una tensión en el devanado de la armadura, por lo que tendremos una corriente fluyendo a través de él. Por otra parte, el eje será movido por una fuente de energía mecánica, por ejemplo, energía eólica, energía nuclear, energía hidráulica o energía mareomotriz. De esta forma, al girar el campo magnético generado por los polos del rotor, este tendrá un movimiento relativo a los conductores de los enrollamientos del estator. Hasta ahora, hemos visto que un generador funciona a través de la interacción de campos magnéticos. Hablando particularmente de los generadores eléctricos, estos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos: los alternadores y las dínamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna. Un ejemplo son los generadores de las centrales eléctricas, los cuales transforman la energía mecánica en energía eléctrica de corriente alterna. Por otro lado, las dínamos generan electricidad en corriente continua. Un ejemplo lo encontramos en la luz que tiene una bicicleta, la cual se genera a partir del pedaleo. De las dínamos, hay que decir que su importancia actual es reducida, debido a la mayor eficiencia de la producción y sobre todo del transporte que posee la corriente alterna. No obstante, las dínamos fueron el primer generador eléctrico apto para un uso industrial, pues fue el primero basado en los principios de Michael Faraday. El primer generador eléctrico industrial fue construido en 1832 por el fabricante francés de herramientas Hippolyte Pixii, el cual empleaba un imán permanente que giraba por medio de una manivela. Otros tipos de generadores eléctricos. Generadores eléctricos electroquímicos. Son pilas o baterías recargables de acumuladores. Se basan en fenómenos electroquímicos producidos por intercambios y trasiegos iónicos entre metales sumergidos en electrolitos. Se utilizan para almacenar la corriente eléctrica generada por otros medios y utilizarla cuando sea preciso. Se utilizan cada vez más en tracción, carretillas, automoción, etc. Generadores eléctricos fotovoltaicos. La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad, empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica, se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras, que provoca que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. Es un sistema adecuado para zonas rurales o aisladas, donde el tendido eléctrico no llega o resulta difícil o costoso de instalar, o para zonas geográficas cuya climatología permite muchas horas de sol al año. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video.